Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. Soy estudiante de la maestría en tanatología por parte del Instituto Mexicano de Oncología. El día de hoy quisiera hablarles acerca de la terapia de familia. Toda esta información fue recolectada de psicoterapias contemporáneas. Bien, hablar de la terapia de familia es un proceso complejo, puesto que en un principio las corrientes teóricas que estaban en favor de Sigmund Freud estaban muy a favor de la terapia individualizada, ver al individuo como tal, resolver sus asuntos personales y que éste tuviera un impacto importante en la familia. Pero como veremos a lo largo de las décadas, esta corriente fue cambiando para que los próximos terapeutas vean como la posibilidad de trabajar con la familia en pro de que ésta tuviera una convivencia social más agradable y sobre todo, como veremos, hay un concepto llamado homeostasis, que es el equilibrio en todas las esferas de la persona. La terapia de familia, en un principio, se utilizaba más en el área de trabajo social. Posteriormente fue incorporada por psiquiatría y psicología. Hay que entender de que la terapia de familia se fue enriqueciendo por varios teóricos. No solamente es uno en específico el que sea el padre de la terapia de familia. Lo importante de este estudio consiste en demostrar que cada terapeuta interpretaba el caso de la pareja o de la familia de acuerdo con su formación teórica, llegando incluso a recomendar y prescribir intervenciones y acciones que contradecían con la de otros colegas. En este tanto, el autor del libro abunda dos tendencias teóricas particulares: las escuelas estructurales y estratégicas sistemáticas y las terapias de familia conductuales conductivistas. Por hoy, tales posturas cuentan con mayor apoyo empírico y han sido evaluadas de manera más crítica. Como les había comentado en antecedentes, empezó con trabajo social antes del siglo XIX, que se dirigía a su familia en la totalidad. Después de 1907, se observó que no debíamos limitar nuestros esfuerzos terapéuticos al paciente solamente, sino además abordar nuestro servicio a los familiares que viven con la persona. Muchas veces, esta es la mejor manera de lograr resultados completos y duraderos. En ese sentido, no tuvo mucha resonancia, es decir, que no tuvo el impacto deseado, al menos a principios del siglo XX. Posteriormente, había una fuerte renuencia de los psicoterapeutas a trabajar con familias. Se puede decir que Freud o las teóricas de Freud impactaron tanto en los terapeutas de que ellos eran muy inflexibles en este sentido. Fue hasta en 1938 que entre psicoanalistas británicos se realizó un estudio donde ellos evaluaban que era muy inadecuada la intervención con la familia. Para la década de 1940, algunos psicoanalistas mostraron un poco más de atención en incluir al tratamiento al esposo o esposa del paciente, pero eso sí de manera separada. Fue en 1950 cuando empezó a adquirir un movimiento más organizado la terapia de familia.
Se puede decir que ahora la terapia de familia tenía un modelo de encargarse de los pacientes con esquizofrenia. Veían de que esta era la enfermedad que unía a las familias. Entonces, tenían que hacer un trabajo terapéutico para que la familia tuviera psicoeducación. Ahí fue cuando se empezó a nutrir. Dándole un desarrollo más importante a esto, se puede decir que iniciaremos con las terapias de familia sistémicas de tipo estructural y estratégico. En la terapia de familia estructural y estratégico vemos que son vertientes que no son idénticas, tienen y comparten paradigmas o formas de trabajar con la familia, pero vamos a ver que tienen sus diferencias, como lo veremos más adelante. Acá hay que entender que un sistema es una serie de unidades organizadas e interdependientes que se relacionan unas enlazadas con otras. Todo sistema se compone de subunidades o subsistemas, los cuales en su conjunto le dan configuración a la totalidad del sistema. Tales subunidades suelen estar en relaciones continuas unas con las otras y se organizan alrededor de funciones esenciales que harán que el sistema en su totalidad continúe. La terapia de familia sistémica se propone que la familia es un sistema y que ese sistema está organizado a su vez de diversos subsistemas. Ahora sí, hablando primeramente de la terapia de familia estructural, el exponente principal de esta corriente es Minuchin, de 1974 a 1973. Aunque también se puede mencionar a Ponte o a Montalvo, igual de 1973 y 1974. En su lugar, ellos se centran en el problema de un niño en un nivel individual y con énfasis en los procesos internos del mismo. El clínico sistémico observa parte de la premisa que el problema de este niño no es otra cosa sino que la manifestación de un sistema familiar desadaptado y que es un sistema familiar disfuncional. Básicamente uno que se caracteriza por su habilidad de poder negociar los cambios de ciclo dentro de la familia y con estresores internos. Por otro lado, si un niño presenta una conducta problemática, la intervención del terapeuta sistémico no debe dirigirse a él, sino a todo el sistema familiar. En este caso, el niño es visto como el portavoz o el chivo expiatorio. En este caso puede ser que la persona que es la más frágil, la que es más vulnerable, la que presenta la crisis en ese hogar. Pongamos de ejemplo, un adolescente de 14 años que comienza a evidenciar convulsiones psicogénicas. Dentro del paradigma sistémico, estas tienen la función de mantener a esa familia unida, ya que sin ellas habría una crisis familiar. Las convulsiones no tienen otra finalidad que restablecer que la madre y el padre se unan a una causa en común. Y esa causa en común es, obviamente, la hija que presenta convulsiones. Y que posterguen de manera indefinida los planes de separación o alguna otra situación que hayan tenido allí antes ellos previamente. Ahora sí que todo gira en torno de la enfermedad de la hija, desligándose
de ese tema marital que presentaban ellos. Emplear el término homeostasis para significar que toda la familia debe de lograr un balance de funcionamiento. En este caso hipotético de la joven, sus ataques y convulsiones logran restablecer la homeostasis en la familia. Minuchin afirma que los niños y jóvenes con trastornos conductuales y psicosomáticos toman el papel de chivo expiatorio o el personal o la persona más frágil, cuando lo que en realidad sucede es que la familia de estos son muy disfuncionales en términos de renegociar diversos cambios en el ciclo de la familia. Para el clínico familiar estructural, es vital entender 4 categorías de funcionamiento familiar, ya que las mismas brindan la clave para conceptualizar el inicio de una disfunción familiar. El primero de ellos es conocido como problemas de estructura jerárquica. Por jerarquías de poder nos referimos a que se negocian las decisiones dentro de la familia o quién o quiénes tienen el poder de decisión sobre las mismas. En familias saludables, el poder jerárquico se representa por, ustedes adivinarán, los padres, son los encargados. En este caso, los padres están encargados de cuidar y salvaguardar la integridad de ¿quiénes? De los niños o los hijos. En una familia disfuncional es posible que una hija adolescente tome las decisiones principales de su hogar junto con su madre, dejando o desligando al padre. Dentro del paradigma estructural, esta distribución de poder no es correcta y traerá repercusiones sistémicas desfavorables. En esta ocasión, los padres le han permitido un margen de poder de decisión y de otra índole. La segunda causa común de una disfunción se debe a particularidades en las fronteras entre los subsistemas. Por fronteras entendemos que la familia es vista como una microunidad social. Las divisiones y fronteras entre los individuos que componen tal unidad social son importantes para el funcionamiento de la familia. Las fronteras son lo que imponen las reglas tácitas del grado de permeabilidad entre los diferentes subsistemas que componen una familia. El subsistema de los padres y de los hijos deben de quedar claramente delimitados. Definen ellos quiénes participan y quiénes no. La función de la frontera es asegurar la diferenciación y un buen funcionamiento familiar. Cuando existen problemas, estas fronteras van a saber cómo organizar a los demás compañeros. Es decir, una frontera clara y bien definida dará una autonomía saludable entre todos los miembros. Sabrán qué hacer. Cuando las fronteras son muy difusas, muy difíciles de entender, no son claras y son permeables, puede ocurrir que los padres e hijos transgredan sus respectivos subsistemas y se propicie un ambiente de sobreprotección y de falta de separación psicológica y emocional entre sus miembros. Por el contrario, si son muy rígidos y cerrados, la familia a menudo parece que la dejadez y de la poca comunicación entre sus miembros será algo común. Como bien lo comenta Umbarre en 1983, mientras que una familia con fronteras difusas
a un evento simple como lo que sería un estornudo de un niño es suficiente para producir una movilización inmediata de los padres para buscar ayuda médica, una por parte de los padres que son muy rígidos, ellos lo podrán tolerar a cantidades tan marcadas que algunos miembros ni siquiera se van a preocupar por ello. Un tercer factor fundamental son las alianzas o coaliciones que algunas veces son disfuncionales. ¿Por qué? A, porque desvían la atención del conflicto a través del miembro más vulnerable o este chivo expiatorio. Y B, las coaliciones transgreden. ¿Sale? En ese sentido, vamos a poner de ejemplo que se observa a la madre y al padre uniéndose en común contra uno de sus hijos. Suele ser el desvío del conflicto de la pareja, pero va a generar mucho estrés. ¿En quién? En los hijos. Por otro lado, también ocurre mucho que uno de los padres y un hijo formen un frente antagónico contra otro de los padres. Como consecuencia, hay un alejamiento del padre y la unión transgeneracional de uno de los padres con uno de los hijos, lo cual también vemos que puede ser muy patológico. El cuarto factor de identificación de un sistema patológico son los triángulos, cuando al menos dos miembros de la familia se unen en contra de un tercero. Las más comunes son cuando una madre crea una alianza o coalición con su hija para dejar de lado al padre del sistema, o la de un padre y madre que para evitar enfrentarse a sus conflictos enajenan a uno de sus hijos y lo convierten en el archivo expiatorio o el enfermo de la familia, lo cual observamos que es algo repetitivo, pero que ocurre mucho entre las familias. En este caso, los problemas de los miembros de la familia no se interpretan en términos de causalidad lineal o intrapsíquica, sino como en procesos interdependientes que logran el balance homeostático que explicamos anteriormente. Asimismo, vamos a observar una palabra que se llama resistencia, cual su tesis medular es: toda familia se va a resistir a un cambio en esta estructura o proceso sistemático. Dichas familias han mantenido funcionando a través de una homeostasis particular y cualquier desbalance en la misma creará una crisis sistemática. Entonces, el terapeuta sistémico va a prevenir que habrá resistencia por parte de la familia, porque la familia ya se acostumbró varios años o inclusive de décadas. Entonces debe ser muy hábil para ir cambiando esta conducta de forma gradual. Ahora, viendo la terapia de familia estratégica, vemos que Hanel en 1976 y Claude Adams en 1981 tienen la premisa básica de esta terapia familiar. Se trata de conceptualizar un sistema como un acto de comunicación familiar o como una secuencia de conductas que implica mantener la homeostasis del sistema. Lo que desea hacer es interrumpir y desbalancear la homeostasis patológica anterior, lo que le permitirá a la familia desarrollar y practicar nuevos estilos de comunicación. Vamos a utilizar el síntoma del paciente para generar un nuevo sistema o una nueva estructura.
Las familias son libres de reorganizarse como ellos lo prefieran. Eso es una realidad. Pero el terapeuta va a asumir un liderazgo, va a estar muy activo, va a dirigir las intervenciones para cada problema. Él tendrá unas metas muy claras. Siempre queda explícita la necesidad de resolver el problema o síntoma actual. Va a concentrarse, va a darle mayor importancia a los detalles de los síntomas para que el crecimiento o reestructuración sistémica de la familia sea un hecho. Él pone en énfasis en combatir la resistencia proveniente de la homeostasis familiar patológica y va a utilizar diferentes técnicas como veremos a continuación. La familia funcionaría mediante procesos circulares. Estos procesos circulares son mecanismos complejos que tienen su propia naturaleza y que actúan de forma independiente. Vamos a ponerles un ejemplo. Una situación de forma circular puede ser que el padre se torna enojado y triste y se retira. Entonces, el niño observa esto, se comporta mal, la madre no puede manejar al niño. El padre interviene con el niño y la madre. Esto ocasiona que el niño se comporte bien. La madre se torna más efectiva, espera más del padre. El padre se torna triste y se retira. Y otra vez volvemos al ciclo. Ahora la madre va a volver, va a ver que el niño se porta mal, la madre no puede manejar al niño y así sucesivamente. Es un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque ocurre entre dos o más personas. Hay que observar a la familia que están implicadas en un juego, tienen un rol y ambos deben de conservar, o todos, mejor dicho, deben de conservar la homeostasis familiar. Ahora, viendo la vertiente conductual cognitivista, observamos que varias teorías de aprendizaje y del estudio minucioso sistemático de, de las interacciones y transacciones familiares son normales como disfuncionales. Entre 1960 y 1970 se inició un estudio en esto, hubo una revolución en estos campos. Las conductas disfuncionales son en gran parte aprendidas y otra porción de ellas se adjudican a disfunciones de corte biológico. Un ejemplo puede ser la conducta antisocial de un adolescente, que podría ser explicado por un problema a nivel del sistema nervioso central de hipoactivo. También vemos que una familia desadaptativa, las transacciones entre sus miembros se enmarcan dentro de patrones interactivos donde se refuerzan las conductas desadaptativas, se castigue o se extingue la conducta prosocial y hay un exceso de mensajes de conductas inadecuadas. ¿Sale? Como vemos, en 1960 Wallen, Wilhelm, Peterson y Morrison nos citan: la mayoría de los psicoterapeutas asumen que los padres componen la influencia principal dentro del medio natural del niño. Ahí es donde aprenden socialmente. Ofrecen variedad de estímulos, los cuales controlan las conductas responsables y operantes de los hijos. Por lo tanto, algunas de las conductas de ese niño son desadaptativas desde las edades muy tempranas. Los estímulos y reforzadores se han producido y mantenido de dichas conductas.
La conducta desviada de un niño implica cambios en la conducta de los padres, que eliminan las contingencias que actualmente apoyan las conductas desviadas del niño y promueve a estas nuevas conductas para producir y mantener unas conductas más normales, las cuales ahora competirán con la conducta desviada. Ahora se da mucho el entrenamiento a padres, que ya se va abordando desde 1984. Se les enseña a los padres una serie de técnicas e intervenciones conductuales que son ofrecidas como módulos psicoeducativos para que se evite los errores durante la crianza de este niño. Y se ha logrado un gran éxito. Hablando un poco de los procesos familiares coercitivos, hagan de cuenta, si una niña desea salir con sus amigas tarde en una noche y su madre contesta de forma negativa, la niña comenzará a protestar y a escalar una serie de conductas aversivas para la madre, como gritar, empujar, tirar muebles, cosas, las cuales concluyen cuando la madre no resiste más y le indica a esta que salga y se vaya con sus amigas. De esta forma hubo un refuerzo positivo para la conducta coercitiva de la niña y uno negativo para la conducta permisiva de la madre, quien así terminó los gritos aversivos de su hija. Por lo tanto, ambas empiezan a jugar papeles importantes para mantener este ciclo negativo de transacciones interpersonales. ¿A cuántos le han pasado de que por un berrinche los padres o alguno de los padres ceda y este sea el modus operandi de los hijos? A eso se refiere con esos procesos familiares coercitivos. Para 1970 surge en la literatura algo muy enriquecedor de la terapia conductual, de pareja en este caso, donde los procesos cognitivos, las transacciones maritales o de pareja no están funcionando a cabalidad debido a que los miembros de la pareja poseen deficiencias en habilidades de comunicación de sentimientos, presentan dificultades de destrezas y solución efectiva de problemas, tienden a darle importancia y atención a conductas indeseables del otro de un modo concomitante o constante y extinguen o no refuerzan las conductas deseables del otro. Además de que se vuelve a hablar de la terapia sexual. En esto se le enseña a los miembros de la pareja cómo comunicar gustos, intereses, sentimientos, para en fin de provocar una ejecución sexual más placentera y de esta forma modificar cognitivamente acciones desadaptativas e irracionales que cohíban a uno o ambos miembros de la familia, digo de la pareja. Para 1990, las terapias de familia conductuales cognitivas se han alejado de modo considerable de los modelos de condicionamiento puro y se han acercado a enfoques más circulares, sistemáticos y de interacción recíproca. Ahora, hablando de forma breve en las técnicas, estas van a ir encaminadas a los 4 puntos que acabamos de ver, porque hay familias que no tienen bien definida su rol, hay triangulaciones, no hay delimitaciones, la jerarquía no está clara. Entonces el terapeuta debe de tomar una posición de liderazgo, debe de realizar una estructura donde toda la familia participe y se eliminen las triangulaciones, distanciamientos, enredos, la frontera.
y que intervenga de forma activa para transformar la estructura. Entre algunas de esas técnicas está el acomodo y la unión, que eso se torna cuando una familia tiene trastornos, en este caso son muy rígidos o son muy inflexibles en su homeostasis. Entonces el terapeuta debe de ser un experto empático, debe de confrontar y retar aquellos estilos, aquellos hábitos de la familia, debe de poner en duda esa situación, debe desarmar esas defensas. Entonces, él debe ser empático porque no debe hacer que los participantes se sientan agredidos, debe de hacer que ellos se sientan entendidos y que existe una posibilidad de cambio. Solamente así es que la persona puede cambiar. Y si una persona de la familia cambia, entonces esto va a afectar en la homeostasis de forma positiva porque los demás miembros van a empezar a ver estrategias para cambiar. La realineación de fronteras habla de cuando son las fronteras muy flexibles, muy abiertas, o muy inflexibles, o muy cerradas. Entonces el terapeuta debe intentar realinearlas, incrementando la proximidad o la distancia entre los subsistemas familiares, marcando dónde sí y dónde no pueden actuar. En este caso, debe de interrumpir. Si la hija habla y no se le dio la voz, debe interrumpir. Deben de marcarse las decisiones y prioridades para que los padres tengan un rol y los hijos tengan otro rol. Reinterpretar el sistema. Es aquí donde se redefine el síntoma del paciente. Hay que ver el paciente que tuvo esquizofrenia, el que tuvo convulsiones, ver qué significado tiene aparte de lo biológico. Entender de que esta situación fue lo que le orilló debido al problema familiar. Poniendo de ejemplo a un paciente de 30 años que tiene a sus padres, vive con ellos, pero él dice que tiene un problema de depresión y que no puede manejar su vida. Entonces, el terapeuta observa esta depresión y va a decirle a la familia lo que sucede. La queja de la depresión es de que le permite quedarse en esa casa. Y como se queda en esa casa, los padres no pelean, los padres no se separan. Y él los mantiene unidos. Entonces, el terapeuta debe de remover o desenfocar el síntoma de la depresión, sino más bien abrir nuevos canales que permitan una nueva estructura de su sistema familiar. En este caso, el joven deprimido se va a liberar de esa carga, de ese problema emocional que tiene con sus padres. Y como es obvio, no le corresponde, no le corresponde ese problema. Y entonces él podrá hacer su vida de forma más independiente. Y en varios casos ese problema de depresión va a desaparecer. La siguiente técnica es de crear desbalances, una modificación en las jerarquías. El terapeuta se afilia en ciertos momentos con alguno de los miembros, con el propósito central de desbalancear y deshacer una estructura familiar sistémica e ir formando nuevas relaciones de poder entre sus miembros. Eso es lo que se debe de hacer durante una sesión. No tienen como, no se tiene como meta permanentemente realinear de un modo todo el sistema. Esto va sesión tras sesión. Los cambios de los síntomas individuales para generar cambios en el sistema familiar. Es lo que se quiere lograr. Los cambios van de forma estructurada y la familia va cambiando a su vez. Hay otras intervenciones
las paradójicas, donde el terapeuta debe de ser muy hábil, porque se dice que va a haber resistencia en esas actividades. Ellos no lo van a querer hacer, van a poner en duda la técnica. Entonces el terapeuta les va a dar una indicación contraria. Le dirá a la hija, exagera tus emociones, no platiques de eso con tus padres. A los padres les dirá, no tengas una comunicación tan centrada en ella todavía. Trata de no ponerle tanta atención. Paradójicamente, estos padres realizarán lo contrario. Se acercarán más a su hija, le preguntarán cómo está. La hija tal vez ya no va a exagerar en sus emociones, va a acercarse más a ellos. Entonces va a lograr que la familia vaya integrándose y que los síntomas de esa familia vaya disminuyendo. Vemos también la parte psicoeducativa. Toda enfermedad que tienen las personas, se le debe de hacer educación para la salud, se le debe de educar a las familias para que entiendan que esa enfermedad o ese trastorno tiene sus vertientes, tiene sus momentos difíciles, pero si ellos llegan a racionalizar lo que está pasando, no van a tener esa carga emocional tan fuerte, van a aprender a manejarlo de manera más factible. Otra de las técnicas es un contrato conductual donde ambas partes se ponen de acuerdo, en este caso algún rol marital, de lo que sí les gusta y no les gusta que haría su pareja. Entonces se deja sentado en un acta. No es tanto legal, sino es algo más terapéutico, donde hay una conciliación mutua y ambos están de acuerdo con respetar ambos roles. Hay otras técnicas, pero por cuestiones de tiempo vamos a las aplicaciones. Las vertientes sistémicas, como hemos visto, la terapia de familia se ha aplicado con éxito en diversos trastornos psicosomáticos y alimenticios, inclusive hasta con el asma y la anorexia nerviosa. Se utiliza mucho para reestructurar las nuevas fronteras, eliminar las triangulaciones y coaliciones, y remarcar el problema para que ese problema desaparezca. En 1978 se reportaron una mejoría del 85% en jóvenes con anorexia nerviosa. En 1982 se reportó que hubo una disminución en adicción con drogas y en 1987 ayudó a niños con problemas de conducta. El modelo sistémico ha desarrollado diversas estrategias culturales, se ha moldeado inclusive en la comunidad mexicana y latina. Las terapias han resultado ser más efectivas que las terapias con un mecanismo individual. Se desconoce hasta el momento la probabilidad de éxito en personas con ansiedad, disociativos, depresivos y toda una gama de psicopatologías. Todavía no hay unos estudios que refuercen esta ayuda de la terapia familiar. Muy bien. Entonces observamos de que esta terapia ha impactado de forma positiva en gran parte de la población. Se ha utilizado en pacientes con esquizofrenia. Se les educa a los pacientes anteriormente dichos y a los familiares, y eso ayuda efectivamente a que ellos dejen de tomar una cantidad considerable de medicamentos, de las recaídas y de que se integren a su hogar de manera adecuada. Además de que ha ayudado a los problemas maritales, las parejas, los resultados revelan que se han favorecido más, pero de forma empírica, porque el porcentaje de funcionamiento totalmente normativo estaría como el 40%. Así que no hay tantos estudios que
ayuden a ese sentido de la terapia de pareja. Y también se está estudiando en problemas de aprendizaje y en el trastorno obsesivo compulsivo. Hablando de los avances recientes, la intervención empírica de estos modelos de familia, les digo, está enfocado en el individuo dentro de un sistema y las críticas recientes de este modelo de familia. Robinson y Jacobson en 1987 nos dijeron que, aunque la familia conductual marital bajo ninguna circunstancia puede ser presentada como la solución total a los problemas maritales, hay evidencia que indica que esta modalidad es viable para una proporción sustancial de parejas con problemas. Entonces, se da el apoyo de la terapia de pareja. Obviamente hay algunas que les ayudará y otros que no. En cuanto a las terapias de familia, la efectividad ha mostrado que son conductuales y las sistémicas de tipo estructural y estratégica. Estas son las más efectivas, al menos lo que se ha demostrado en 1994. Se añade que las terapias de familia con orientación psicodinámica y humanística hasta el momento no han demostrado los resultados erráticos. No obstante, lo que aún no se han dado del todo claro es que la terapia de familia son más efectivas que las de otro tipo individual. ¿Qué quiere decir? De que no hay una evidencia científica de que la terapia psicodinámica y humanística tenga un impacto tan significativo como si fuera una terapia individualizada. Hay que entender de que el individuo dentro del sistema se diluye. Es lo que dice, se diluye, desaparece, porque ahora ya estás evaluando un sistema con triangulaciones, con nudos, y entonces lo que se quiere rescatar es al individuo, a la persona que está ahí dentro de su familia. Y entonces lo que se hace es una combinación para que el individuo sea trabajado junto con su familia, que no se olvida la persona solamente, que se vea a un ser humano holístico. Se debe incluir a las sesiones tanto a la familia y al individuo, pero no es exactamente obligatorio que pase eso. Se le puede dar terapia a la familia o como se le puede dar terapia a solamente uno de los miembros y ese miembro se va a cambiar, va a tener un cambio en su forma de ser que va a impactar directamente en la familia. Es lo que se quiere lograr. Como conclusiones, tras 4 décadas de estudio, se puede ver que de ser una teoría incipiente e innovadora, ahora se ha convertido en una terapia estructurada, empírica y conceptual considerable. Ciertamente, algunas condiciones clínicas, esquizofrenia, autismo, problemas conductuales en niños, algunos trastornos psicosomáticos ameritan casi de manera obligatoria un enfoque de familia. Muy bien, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado esta información recolectada directamente del libro de psicoterapias contemporáneas. Se le leyó el capítulo 9 de trabajo de familia. Muy bien, ha sido todo un gusto. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.